Serkan Ayolu por fin reveló su emotiva verdad sobre Ozge Gureli. Prepárense, porque esto es oro puro de salseo. Se les veía súper felices, ¿verdad? Parecían la pareja perfecta de telenovela, de esas que te hacen creer en el amor eterno. Pero boom, de repente todo se esfumó. Y claro, el silencio se apoderó de la situación, y ahí es donde empiezan las especulaciones, las teorías, los susurros por todos lados. ¿Qué pasó? ¿Por qué el fin de una relación tan mediática? Pues bien, el bueno de Serkan ha decidido romper el silencio, y lo que ha soltado no es para nada lo que esperábamos. Ojo, que no es un simple terminamos y ya. No, aquí hay miga. Serkan ha hablado de sentimientos, de momentos difíciles, de la vida que a veces te pone a prueba. Y lo ha hecho de una forma que, para ser honestos, te llega. No es el típico desengaño frívolo, parece que hay un peso emocional importante detrás. Para ser honestos, muchos pensábamos que era algo más mundano, ¿sabes? Que a lo mejor se cansaron, que las agendas no cuadraban, que la distancia les jugó una mala pasada. Típico. Pero él ha dado a entender que fue algo mucho más profundo. Ha mencionado caminos que se separan, pero lo ha dicho con esa melancolía que te hace pensar que no fue una decisión fácil, ni para él ni, seguramente, para Ozge. Lo que yo creo que está pasando aquí es que ambos son personas muy privadas, a pesar de ser figuras públicas. Quieren manejar sus asuntos sentimentales con discreción, pero la presión mediática es tan brutal que al final siempre hay alguna filtración, alguna foto, algún comentario que pone todo patas arriba. Y esta vez, Serkan ha decidido tomar el control, al menos un poquito. Muchos dicen que está tratando de limpiar su imagen, que quiere que la gente vea que él también sufrió, que no fue el malo de la película. Pero yo sospecho algo más. Creo que después de tanto tiempo y de tanto silencio, simplemente necesitaba sacarlo de dentro. Quizás también busca un cierre, un punto final más saludable para poder seguir adelante sin que los fans sigan especulando hasta el infinito. Piensen en esto, ambos compartieron muchísimos años, proyectos juntos, crecieron juntos en el ojo público. Es normal que cuando una relación así termina, quede una huella. Y él, al hablar así, lo que hace es validar esos sentimientos, darles importancia. No es un ya lo superé, next. Es un esto fue importante y lo vivido tiene su peso. ¿Y Ozge, qué decir de ella? Hasta ahora se ha mantenido en un segundo plano, sin decir casi nada. Seguramente también tiene su versión, sus propias emociones guardadas. Pero el hecho de que Serkan haya sido el primero en abrir esta puerta, de una manera tan sentida, le da un toque especial a todo esto. No es una batalla de declaraciones, es más bien una confesión. Lo que me sorprende es la intensidad con la que ha hablado. No ha entrado en detalles concretos, claro, sería invadir la privacidad. Pero ha transmitido una tristeza, una nostalgia que te hace pensar en la magnitud de lo que vivieron. Y eso, amigos, es lo que verdaderamente nos interesa a los que seguimos sus carreras, a los que nos enganchamos a sus historias, tanto en la ficción como en la vida real. Queremos saber que detrás de las cámaras, también hay personas con sus corazones latiendo. Así que después de tanto silencio y tanta espera, tenemos una pequeña ventana a la verdad de Serkan. Una verdad emotiva, compleja, que nos recuerda que las rupturas, incluso entre las estrellas, son universales en su dolor y en su proceso. Ahora, la pregunta del millón, la que todos nos hacemos y la que quiero que ustedes me respondan, ¿creéis que esta revelación de Serkan acerca a Ozge y él de nuevo o simplemente es un adiós definitivo lleno de respeto y dolor?